Ok, bueno, pues comenzamos con nuestra clase de esta tarde, de este martes. Vamos a comenzar. Oh, cielos, déjenme ver dónde está perdón, vamos a comenzar, ya la encontré. Ok, vamos a comenzar con una oración dándole gracias al Espíritu de Dios. ¿No? Por traer toda la revelación y el entendimiento. Y Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu obra en nuestra vida, porque sabemos, precioso Espíritu de Dios, que eres tú, precioso Espíritu de Dios, el que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque tus oídos están abiertos, Señor, a escuchar nuestra oración. Gracias, precioso Espíritu, porque eres tú el que nos das el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, la revelación. Queremos ser seres humanos de revelación, no de sentimientos. Queremos, precioso Espíritu de Dios, caminar en tu verdad. No permitas que nos volteemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos firmes por el camino de la verdad y de la vida. Pongo este tiempo, precioso Espíritu de Dios, en tus manos y te pido, Señor, que cada persona que va a escuchar este mensaje le des el entendimiento y la revelación que tú has dado a mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres el único que nos guía a toda verdad. Sabemos que el engaño del enemigo es a través de todas esas mentiras. Y hoy, Señor, te doy las gracias porque sabemos que al conocer la verdad nos hace libres. Gracias, Señor, por esta verdad. Gracias, Padre, porque eres tú, precioso Espíritu de Dios, el que nos llevas a toda verdad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, bienvenidos a los que se están conectando. Vamos a comenzar con esta clase. La verdad, la clase no es una clase sencilla. Es una clase que me ha costado muchísimo, muchísimo tiempo de oración, porque quiero serte sincera, se necesita valor para decir esto. No es una clase fácil, no es una clase sencilla donde todo lo único, el propósito por el cual yo hago esto es que nosotros conozcamos la verdad que está escrita en la palabra de Dios y que no es personal esto, no es para ofender a nadie. Realmente la clase está muy reveladora. Es una clase que habla de todos esos clichés que a veces nosotros se los escuchamos decir a la gente, a los cristianos, y nosotros los volvemos nuestros. Pero déjame decirte, hace 2 años aproximadamente, yo escuchaba alguno de estos y estos causaban dentro de mí mucha inconformidad, me hacían sentir mal. Obvio que los llevé a oración y yo le pedí al Espíritu de Dios que me enseñara la verdad acerca de todo esto. Esta verdad aterrizó en mi vida hace más de un año y este tema lo he estado posponiendo porque realmente no tenía el valor de bajarlo a Semilla de Vida, pero han pasado cosas que yo he visto que la gente está sufriendo por falta de conocimiento. Y hoy, pues bueno, te comparto este tema. Ajá, que prácticamente hay clichés evangélicos, ajá, en los cuales nosotros los hemos tomado o son algunas mentiras o simples son mitos, ¿no? Que prácticamente no tienen que ver nada con la palabra de Dios ni lo que está escrito. Entonces, el objetivo es mostrar la verdad. O sea, este es el objetivo 100% que yo tengo de esta clase y es enseñarles a ustedes la verdad sobre esos clichés evangélicos que nosotros estamos usando y muchos de estos clichés evangélicos, si los podemos llamar evangélicos porque prácticamente son mundanos, nosotros todo esto que estamos usando muchas veces es como para autojustificación. Entonces, ¿sabes? Cuando nosotros nos estamos autojustificando, simple y sencillamente, la autojustificación no trae ningún avance en mi vida. Como te digo, no es nada personal. Esto es la palabra de Dios, es la palabra viviente. Esto está sostenido todo con las escrituras y bueno, todo sucede por alguna razón. Esta es alguna de las frases que todos como cristianos hemos usado muchas veces. ¿Sabes? Yo a veces lo he dicho. Y esto es una respuesta típica a las cosas que suceden, que es, todo sucede por algo, todo tiene un porqué, ¿no? Y sabes, una vez más, los creyentes que dicen tales cosas están revelando una falta de comprensión sobre el funcionamiento del reino y cómo funciona el mundo.
Vamos a empezar a deshebrar esto. No voy a terminar esta clase hoy, me voy a tomar 2 clases porque le pido al Espíritu de Dios que me dé la claridad que necesito para poder bajar esta información y que esta información llegue a tu vida y nos saque, sabes, de tantas ataduras que nuestras palabras pueden traer por falta de conocimiento. Nosotros sabemos que existen 2 mundos, ¿ok? Entonces, hay un mundo espiritual y está el mundo en el que nosotros vivimos, pero también existe el reino de las tinieblas y existe prácticamente lo que voy a llamar en este estudio lo que es el mundo. Y existe lo que es el reino de Dios. Prácticamente son 2 reinos totalmente diferentes. Y existe un sistema de creencias predeterminado en muchas personas que se apoya en ideas de una influencia divina causada por las catástrofes que ocurren en el mundo por la voluntad misericordiosa de Dios. Mucha gente cree y piensa que todos los desastres y todas las cosas estas que provienen, que a veces son los, los terremotos y todo este tipo de cosas, ajá, que suceden por la voluntad de Dios. Estamos en los últimos tiempos, está escrito en Mateo, ajá, que van a venir tiempos difíciles donde van a haber prácticamente terremotos y inundaciones y lo podemos sentir varias cosas de estas en lo que hoy estamos viendo en el clima, ¿no? Lo que estamos viviendo. Entonces, prácticamente estamos en los últimos tiempos, Jesucristo viene y nosotros necesitamos permanecer firmes. La Biblia declara que las cosas suceden de acuerdo a la ley espiritual de la siembra y de la cosecha. Esta ley está escrita en Gálatas 6, versículo 8. Te pido un favor, no te distraigas, porque esta clase está llena de contenido. Por favor, no te distraigas. Veo muchísimos versículos. Ujú. Y te pido que toda tu atención esté aquí porque si nosotros podemos identificar qué cosas estamos hablando que no proceden de Dios, vamos a poder traer mucha claridad a nuestro crecimiento espiritual. Gálatas 6, versículo 8, esta es una ley espiritual y dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosechan de esta naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Este versículo es totalmente claro y nos dice, que los que siembran para la carne cosecharán destrucción y corrupción y muerte. Y los que siembran para el Espíritu cosecharán vida. Y dice que vida en abundancia, una vida eterna. ¿Ok? Entonces, aquí podemos entender con esta ley espiritual 2 cosas importantes. Que nosotros tenemos el poder de decidir. Entonces, aquí dice algo bien importante. Los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza van a recibir destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu van a cosechar vida eterna. Me quiero ir a Juan 17 porque esto es bien importante, que nos enseña que el acceso a la vida eterna aquí en la tierra está a través del conocimiento de Dios. No es solamente por creer en Él, que hay una gran diferencia entre creerle a Dios, creer en Dios. Y otra muy importante, que es lo que a nosotros nos da el, el sostén, el estar parado sobre la roca, es conocer a Dios. O sea, son 3 cosas importantes y son 3 cosas muy diferentes. El creer en Dios, el creerle a Dios y el conocer a Dios. Son 3 cosas súper importantes. Esta fue la última oración y se las voy a leer, que viene en Juan 17, versículo 2. Quiero darles un poquito de contexto para meternos todos en el tema. Esta oración fue escrita antes, fue la última oración que Jesucristo hizo antes de ir a la cruz. Y te pido que la leas en casa con todo el tiempo del mundo y estés orando, porque esta oración tiene muchísimas cosas importantes que Jesús ora al Padre antes de que fuese crucificado, ¿ok? Y esto es lo que dice.
Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado. Aquí hay una cosa importante. Está diciendo que Dios le dio toda la autoridad a Jesús sobre el ser humano, la autoridad que se había perdido cuando se cayó cuando fue lo del pecado de Adán y Eva. Y el versículo 3 de Juan 17 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Él está diciendo, cuando nosotros conocemos a Jesús, a Dios aquí en la tierra, vamos a poder ganar esa vida eterna. Aquí, ¿qué es vivir una vida eterna? Es vivir en paz, en gozo, en tranquilidad, en todas las cosas buenas que Dios tiene. Y prácticamente el fin de esta clase es saber nosotros distinguir cuáles son las cosas que proceden de Dios y cuáles son las cosas que proceden del diablo, que nosotros llamamos que proceden de Dios y que es una mentira. Aquí nosotros estamos aprendiendo esto. Jesucristo tiene la autoridad sobre el ser humano. Punto número 1. Y punto número 2. La vida eterna se vive a través del conocimiento de Jesús y de Dios aquí en la tierra. No tenemos que esperar para morir para nosotros vivir una vida eterna. Yo sé que tal vez en tu vida jamás habías escuchado esto, pero yo tengo una enseñanza en Semilla de Vida que habla exactamente de este versículo. ¿Ok? Este versículo, si lo podemos poner en dos partes, pues nos está diciendo, ¿no? Que la manera de nosotros tener vida eterna es conocer a Dios y la vida eterna no está para cuando nosotros no regresemos a casa, sino está cuando nosotros, por medio del conocimiento, crezcamos. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, es la verdad, es la vida. Entonces, regresamos a Gálatas 6, versículo 8. Si sembramos para la carne, cosechamos corrupción, destrucción y muerte. Y si sembramos para el espíritu, cosechamos vida y dice vida eterna. Este versículo dice la verdad que muchos desconocen, que sembrar en la carne, porque recibirás corrupción y muerte. Esto nos aclara que los deseos pecaminosos de la carne, del humano, o sea, los deseos de la carne, las acciones malignas, son las que traen a nuestra vida corrupción y muerte. O sea, aquí hay algo bien importante. Es para que nosotros recapacitemos en esto, pensemos, meditemos y oremos qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Ojo, para los que piensan que Dios controla el mundo. Este versículo de Primera de Juan 5:19 dice quién es el que controla el mundo. Es una mentira decir que Dios tiene el control. Y en la próxima clase te voy a enseñar con versículos lo que yo estoy sosteniendo, porque es algo que el Espíritu de Dios me ha estado enseñando durante los 2 últimos años y quiero compartirlo contigo para poder salir de todas estas mentiras, porque el Satanás, sus artimañas son las mentiras. Y voy a repetir este versículo y lo puedes buscar en tu Biblia. Apúntalo, por favor. Primero de Juan 5:19. Sabemos que todos somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Ojo para los que piensan que Dios tiene el control. Este versículo dice que Satanás, el diablo, como tú lo quieras llamar, controla el mundo. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, el mundo entero está bajo el dominio del diablo. Ojo con lo que nosotros estamos diciendo. 2 puntos importantes. Y esto es lo que nos tiene que hacer ver por qué nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo. Si se siembra en la carne, recibirás muerte. Tú y yo decidimos en qué sembrar. Por eso Dios nos ha dado el libre albedrío o el poder de decidir, porque tampoco la palabra libre albedrío viene en la Biblia, pero Él sí lo dice en Deuteronomio.
Te doy el poder de decidir entre la vida y la muerte, entre la maldición y la bendición. Tú escoge. Y tú te dice, yo te recomiendo que escojas el bien. Y aquí dice algo bien importante. El mundo que nos rodea está controlado por el maligno, pero si se siembra en la carne recibirás muerte. Ajá. Y solamente es tu decisión y mi decisión. Dios no tiene nada que ver con lo que tú y yo estamos sembrando. Ujú. Entonces, si estamos sembrando en la corrupción, ¿estamos esperando recibir vida? Eso es imposible. Es imposible que nosotros estemos sembrando en la corrupción. Ahorita les voy a decir lo que viene en Gálatas 5:19, que describe exactamente todas estas actitudes. Ujú. Pero es imposible que nosotros estemos sembrando esto y queramos recibir una bendición. ¿Sabes? No podemos ser engañados. ¿Ok? Y dice, cuando se está complicando, cuando se está complaciendo las cosas de la carne, es imposible que nosotros estemos viviendo en el Espíritu. Las obras de la carne descritas en Gálatas 5 del 19 al 21 son las razones por las cuales suceden muchas cosas malas en nuestra vida. Ujú. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, división, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permiten Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Aquí están nombrando algunas. Ujú. Pero el adulterio, los asesinatos, la fornicación, la embriaguez, el odio, etcétera, son inherentemente malvados. Y casi siempre son la raíz de todas las cosas malas. Una razón por la que suceden tantas cosas malas es la lujuria de la carne. Esto nos está enseñando que nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa. El adulterio, los asesinatos, la fornicación y todo este tipo de cosas es con lo que nosotros nacemos. Y viene en el Salmo 51, versículo 5. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento que me concibió mi madre. Este versículo aclara cómo nosotros nacemos pecadores. Y aclarando otra creencia mundana, que un bebé nace hermoso y que no tiene pecado y que el bebé, wow, no tiene maldad ni nada, ¿sabes? Realmente nosotros nacemos con maldad. Nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa que fue el resultado de la caída de Adán y Eva, y eso está en nosotros. Y quiero darte unos ejemplos. Por ejemplo, las rabietas, ¿no? Los berrinches, ¿no? El bebé cuando todo lo quiere y todo lo quiere y no presta nada, ese egoísmo, esa envidia. Esto es mío, o simple y sencillamente cuando se enoja y empieza a gritar porque no le das lo que quiere. Esto es un resultado de que realmente nosotros nacemos con esa naturaleza caída, ¿ok? Entonces, realmente todos nacemos con ese pecado. Y en otras palabras, esa es nuestra naturaleza. Ujú. Lo he enseñado muchas veces, sabemos que en Cristo somos nuevas criaturas, por eso es necesario revestirnos de Él. Una razón por la que suceden tantas cosas malas es la naturaleza caída, es alimentar los deseos de la carne. Y esto nos está dañando, porque es la naturaleza la que nosotros traemos y esa misma naturaleza, cuando nosotros las alimentamos, prácticamente le estamos dando como que fuerza. ¿Para qué? Para que esta naturaleza siga gobernando nuestra vida. Ujú. Persiguiendo los deseos de nuestra propia carne, nuestras acciones toman un papel importantísimo, como nuestros pensamientos. Y muchos de estos complacen a la carne. Aquí es donde se da pie al diablo. Y pasan
Ay, y pasan cosas que crean en nosotros dolor, que crean pérdida, y pasan cosas que, ¿sabes? Le echamos la culpa a Dios, ¿no? De que porque está pasando esto, y ahorita te lo voy a explicar y te voy a deshebrar esto para que quede súper, súper claro. Y quiero decirte algo, es nuestra responsabilidad. Y debemos de aceptar nuestra responsabilidad de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros estamos escuchando, de lo que nosotros estamos leyendo, de lo que nosotros estamos viendo, incluso de lo que nosotros estamos comiendo. Y sabes, la culpa no tiene que estar esa palabra en nuestra vida, porque esa palabra no es de los hijos de Dios. Entonces, sin culpar a nadie, o sea, es nuestra decisión. Todas las decisiones que nosotros tomamos muchas veces tienen influencia de la gente, pero tú y yo solamente tenemos el poder de decidir si lo hacemos o no. O sea, en palabras simples, tenemos el entendimiento de que el mundo, o sea, en este mundo hoy hay maldad y que hoy a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo y que en la tierra cada vez hay más y más y más corrupción y que el pecado hoy lo ven normal. Y quiero decirte un ejemplo nada más. Los hijos de Dios no podemos ver a la enfermedad normal, porque no es de Dios. No podemos ver a la miseria normal porque no es de Dios. No podemos decirle, que es normal que, no sé, que esté enfermo o que me duela la cabeza, porque eso no es de Dios. Y quiero decirte algo, yo hace muchos años tuve esta revelación en mi corazón. Y yo la he guardado y la he atesorado como oro puro. ¿Y sabes cuál es? Que la palabra de Dios es mi medicina. Y tengo tiempo que no me enfermo. Y sabes, si la semana pasada, hace una semana, se enfermó mi hijo, mi hija, se enfermó mi esposo. Y sabes, yo sigo creyendo que la palabra de Dios es mi medicina. Y aquí es lo que nosotros estamos dándole fuerza y le estamos dando poder. Dios, en todas estas cosas que te estoy nombrando, de que cada vez hay más maldad en el mundo, de que cada vez le llaman a lo bueno malo, que hoy los niños de 7 años pues, pueden decidirse cambiar el sexo, que hoy, ¿cómo se llama? Pues la enfermedad es normal, el diagnóstico es normal y lo agarras y lo atesoras y lo haces tuyo y lo abrazas y esto no es de Dios. O sea, y Dios no está involucrado en nada de esto. Y esto no es para yo defender a Dios. Simple y sencillamente lo único que estoy trayendo con esta clase es que nuestro entendimiento sea abierto. Otra razón, y esto viene en Oseas 4:6, que es mi pueblo sufre por falta de conocimiento. La ignorancia de los caminos de Dios es una de las razones más importantes por cuál suceden las cosas malas. Simplemente creer que hay un propósito divino en todo lo que sucede en la tierra, esto es un fatalismo básico. Y permite a los creyentes y permite que todos los creyentes que piensan de esta manera coloquen toda la responsabilidad y toda la culpa sobre Dios. Y esto no puede ser. O sea, nosotros estamos culpando a Dios, de que están pasando muchísimas cosas malas cuando nosotros necesitamos ser 100% responsables de lo que nosotros hacemos. Y mientras se ignora su papel en la cadena de eventos que provocan el desastre. El problema de esto es pensar de esta manera. Tenemos que entender que la responsabilidad de los que vemos, de lo que vemos, creemos, sentimos, incluso hacemos, tiene consecuencias y va a tener consecuencias según lo que nosotros estemos sembrando. Estemos sembrando para carne o estemos sembrando en el espíritu para vida. Otro, ahí les va otro cliché. El Señor da y el Señor quita. Y yo he oído cantidad de este tipo de palabras. Es que el Señor da y el Señor quita. Y sabes, estas fueron palabras de Job, no fueron palabras de Dios. Y hay una cantidad de cristianos que deben saber que esta declaración no está hecha por Dios.
Sin embargo, muchos de los hijos de Dios la citan con frecuencia como cualquier otro versículo de la Biblia. El libro de Job se ha vuelto más importante de los 4 evangelios para muchos. Igual y la razón es porque se identifican con todo el sufrimiento y con todas las pérdidas que Job tuvo y lo utilizan para traer un poco de consuelo en su vida. Y ciertamente, el versículo 1 de Job dice claramente que Satanás fue el que le quitó todo esto. Y no puse el versículo 1, pero en el versículo 1 va Satanás y le pide permiso a Dios para poder dañar a Job. Y después regresa y otra vez. Y el que le roba, el que le mata y el que le hurta, se llama Satanás. Y sabes, estas palabras de que el Señor da y el Señor quita, son palabras de Job, no son palabra de Dios. ¿Bien escrita en la Biblia? Sí, claro que bien escrita. Pero si nosotros realmente te concentras en leer el libro de Job, vas a entender la cantidad de tonterías que dice. Yo sé que esto está muy fuerte, de verdad sé que esto está muy fuerte, por eso es que he pedido al Espíritu de Dios que me dé valor para hacer esto. La verdad del asunto es que Dios da y el diablo quita. Jesús declaró que el ladrón viene a robar, a matar, a hurtar y a destruir, pero que Jesús vino para traer vida y traer vida en abundancia. Una vez más, aquellos que presencian y experimentan pérdidas y tragedias desean sentirse justificados y afirmados en su experiencia. ¿Qué mejor manera de culpar a Dios? ¿Sabes por qué culpan a Dios? Por la falta de conocimiento, porque no conocen la verdad y por autojustificarse y mandar la responsabilidad a otra persona o simple y sencillamente mandarlo con Dios. Aguas con esto. Tengo mucho tiempo yo mandándoles y dándoles palabra aquí en Semilla de Vida, de que Dios es un Dios dador, que Dios es un Dios de prosperidad, que el deseo del corazón de Dios es que tú seas prosperado. Ajá. Y vamos a seguir con esto. De la oscuridad a la luz. Colosenses 1, versículo 13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. O sea, aquí vemos cómo Jesucristo se tuvo que hacer hombre para poder terminar con todo el pecado, y eso lo vimos a finales casi del año, cuando estuve viendo toda esta serie de la crucifixión de Jesucristo y todo esto. Entonces aquí nosotros vemos cómo Él nos rescató de la oscuridad. Y quiero decirte algo, de nosotros depende si nos seguimos moviendo en la oscuridad o si nosotros nos trasladamos por voluntad propia al reino de Dios. ¿Y esto dónde comienza? En la mente. ¿Y dónde sigue cuando nosotros empezamos a tomar la palabra de Dios y la empezamos a meter en nosotros y creemos que realmente su palabra es medicina para nuestro cuerpo, que en Él abunda y sobreabunda su gracia y que por su gracia encuentro favor y gracia delante de la gente y los caminos se me abren para mejores empleos, para mejores situaciones? Pero es lo que nosotros estamos pensando. Entonces, para pasar de la oscuridad a la luz, debemos de tener una revelación de que nosotros somos unas nuevas criaturas creados en Cristo para buenas cosas. Y un mejor pacto establecido sobre promesas. Cuando vivimos en la oscuridad, es fácil comprender o es realmente fácil comprender cómo está el mundo, ¿no? Y decir, pues es que así es. Y entramos en un conformismo. Y el Espíritu Santo nos va enseñando cómo nosotros podemos vivir en la luz admirable que es Cristo. Y aquí es necesario que el conocimiento y es necesario su palabra, porque Él ya lo hizo. Hebreos 8:6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor, en un mejor pacto con Dios basado en promesas. El único mediador que existe se llama Jesucristo. Él es el único mediador y Él es nuestro sumo sacerdote. Si nosotros podemos entender
cómo Jesucristo, al hacerse sumo sacerdote, se dio como sumo sacerdote, se dio como cordero, que esta clase también ya la vimos aquí en Semilla de Vida. Nuestro pacto no está basado en nuestro comportamiento, sino en el trabajo redentor que Jesucristo ya hizo en la cruz. Lo que tú y yo hagamos, claro que tiene que ver para que nosotros protejamos nuestra vida. Y Satanás no entre y nosotros no le demos pie al diablo, como dice la palabra de Dios, para que el diablo venga a matar, hurtar o destruir. Pero Jesucristo ya hizo una obra de redención completa. Y la obra de redención se recibe por fe y se recibe por gracia. Entonces, Dios dio a Jesús al mundo para que la muerte no nos robe, para que no nos mate, ni para que tampoco nos destruya. Entonces, Dios siempre ha sido un dador y ha sido así tanto que Él dio a su Hijo. Y así lo dice la palabra, que Dios dio a su Hijo. Él no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie con maldad. No podemos decir que la maldad proviene de Dios. Pon atención en Santiago 1:13, que nos enseña. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja de crecer, cuando se deja crecer el pecado, perdón, esto da luz a la muerte. Aquí está diciendo claramente de dónde viene la tentación. La tentación viene de nuestros propios deseos. No viene de Dios. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen de los actos pecaminosos y el pecado, cuando se dejan crecer, da luz a la muerte. Imagínate qué fuerte es la naturaleza pecaminosa. Y no te vayas porque al final tengo una promesa para esto. Un ejemplo, la esposa. Ahí les va unos ejemplos para poder nosotros tener más entendimiento. Por ejemplo, una esposa que ora porque el marido se fue. El marido le es infiel y el marido regresa y vuelve con ella y le vuelve a ser infiel. Y ella piensa que porque ella oró y el marido regresó, ajá, Dios es el culpable de que ella haya sido otra vez engañada. Y sabes, esto no es así. La verdad de esto es que el hombre engañó a esta mujer. ¿Por qué? Porque le estaba alimentando los propios deseos de su carne. No, es que yo oré y a través de esa oración él regresó y me volvió a ser infiel. ¿Pero por qué? Si Dios estaba aquí, si yo oré, ¿y por qué me volvió a engañar? ¿Sabes cuál es la respuesta? Por la naturaleza pecaminosa, porque estuvo alimentando la carne, porque esa infidelidad trajo la destrucción a su matrimonio, o sea, trajo la muerte a su matrimonio, ¿ok? El 14 y el 15 lo dice claramente. La tentación viene de los propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se dejan crecer, da luz a la muerte. O sea, ¿qué es lo que pasa? Comienza en la mente. De la mente empieza a maquinarse. Y después, el problema es cuando se vuelven acciones. Porque una vez que se vuelve acción, esta empieza a crecer. Y ahí es donde da luz a la muerte, donde nace la muerte prácticamente. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo les quiero contar. Yo tenía un tío y mi tío durante años fue al doctor. Comía en exceso, tomaba refresco todo el tiempo, nunca cuidó su cuerpo, nada. Y llegó un momento en que, pues bueno, él comía comida en exceso, ¿no? Y cero de cuidar su cuerpo. Y, ¿sabes? La comida y todo esto, ¿a qué lo llevó? Lo llevó realmente a tener una enfermedad tremenda. Él ya murió hace como 12 años. Ajá. Y yo acabo de entender esto hace poco.
el descuido, recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar lo que nosotros estamos comiendo. Porque Dios te va a pedir cuentas de lo que estás haciendo con tu cuerpo. Entonces, mi tío no le importó, ¿sabes? Amaba los refrescos, las fritangas, la chatarra, no quiso ir nunca al médico, fue totalmente un desastre. Y, ¿sabes? Los efectos de todos los excesos llegaron sí o sí a su vida. Y hoy puedo decir que muchos en mi familia culpan a Dios porque se lo llevó. Cuando realmente la realidad es que él nunca tuvo la responsabilidad sobre cuidar su cuerpo, su salud, sobre hacer ejercicio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Todos los excesos de la comida, los excesos del azúcar, los excesos del refresco y de todas estas cosas destruyeron su vida. Entonces, sabemos, ¿no? Que es nuestra responsabilidad, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante, pues prácticamente en Santiago 13, versículo 15 nos dice, de estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se dejan crecer, da a luz a la muerte. Este versículo cuando dice se dejan crecer, ¿por quién? ¿Por quién se dejan crecer estos deseos? Por nosotros, por nuestros pensamientos, por lo que estamos viendo. Dios no hace crecer nuestros pensamientos. Él nos ha dado armas para que nosotros llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Dios no nos manda la tentación. Tampoco se la mandó al esposo infiel, ni a mi tío para que fuera un desordenado en toda su alimentación, ni que fuera un glotón, ¿no? ¿Sabes? Todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Y la pregunta es cómo nosotros nos estamos alimentando. Y no solamente hablo del cuerpo, cómo nosotros nos estamos alimentando espiritualmente. Porque hay una cosa, incluso lo que nosotros vemos en la televisión, espiritualmente es alimento. Y puede ser cosas de Dios que edifiquen, que nos edifiquen, que nos bendigan, o pueden ser cosas que estén abriendo puertas para Satanás, ¿no? Entonces ahí es otra cosa que nosotros podemos alimentar, esa carne con lo que nosotros estamos viendo. Y la destrucción viene con la acción. O sea, necesitamos tener cuidado con todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay una lucha, y esto lo dice Pablo, y Pablo lo enseña, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y va a ganar lo que tú y yo alimentemos. Gálatas 5, versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseo, pues nos da el deseo que se opone a la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas acciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que realmente hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y la carne es esa naturaleza pecaminosa con la cual nosotros fuimos creados. Y si nosotros estamos alimentando esa carne, nos va a vencer. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos alimentando el espíritu? El espíritu se va a vivificar y el mismo poder del espíritu nos va a ayudar a salir de todo esto. O sea, aquí nos está enseñando claramente que la naturaleza pecaminosa es impulsiva, desea hacer el mal y es todo lo contrario de lo que el espíritu quiere. Y estas dos fuerzas constantemente están luchando. O sea, siempre la carne nos va a llevar a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque para eso prácticamente es su naturaleza hacer el mal. Versículo 17. Gálatas 5.
Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, porque hay una lucha que es más fuerte y esta comienza en las decisiones. Escoge entre el bien y el mal. La clave está en alimentar la vida que el espíritu que es para vida, ajá, esa es la clave. La clave es que nosotros estemos hablando la palabra de Dios, pero no solamente hablándola. O sea, que baje en nuestro corazón y que esta palabra en nuestro corazón, a través de nosotros meditarla, a través de nosotros pensar en ella, esta palabra empiece a hacer cosas dentro de nosotros. Santiago 1:16, toda dádiva proviene de Dios. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno, perfecto, es un regalo que desciende de parte de nuestro Dios y nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. O sea, este versículo lo está diciendo. Ajá, que no seamos engañados, porque todo lo bueno y todo lo perfecto es un regalo de Dios. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. El humano constantemente cambiamos de opinión y en el punto de vista. Incluso la influencia de los demás impacta nuestras decisiones. Dios no cambia, Él es el mismo por toda la eternidad. Y Santiago 1:18, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y que toda la creación, nosotros, imagínate, llegamos a ser su valiosa posesión. Aquí hay un punto súper importante en el versículo 18. Él por su propia voluntad, porque es la voluntad de Dios la cual nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. ¿Dónde está esa vida en la palabra de Dios? Él nos hizo nacer de nuevo. Nosotros somos nuevas criaturas. La vieja naturaleza cambió y su espíritu, que es el que está en nosotros, ese espíritu de Jesucristo, a través del espíritu de Dios, ese mismo espíritu es el que levantó a Cristo de los muertos. Y ese mismo espíritu mora en ti y mora en mí. Y esta es una verdad. Y sabes, Él lo dice claramente, ¿cómo nos hace nacer? A través de la palabra de verdad. O sea, ¿quieres tener una vida llena de vida abundante, vaya la redundancia? Necesitamos estudiar la palabra, porque Él nos las dio. Y fíjate lo que dice, de toda la creación, o sea, de todo lo que hay en la creación, de los mares, del cielo, de los árboles, de lo que tú quieras, llegamos a ser su valiosa posesión. O sea, Dios nos ve como valiosos. La voluntad de Dios es el nuevo nacimiento, y eso ya lo hizo Él. Porque nosotros ya hemos nacido de nuevo. Y está en tiempo pasado porque Él ya lo hizo. Es el resultado, ¿cómo nosotros vivificamos esa palabra? Pues es el resultado de estudiar, de meditar en ella, de estar en ella, de transformar nuestra mente. Dios ya lo hizo, nos hizo nacer a través de su palabra. Pero esa palabra necesita sembrarse en un corazón receptivo. No en un corazón con cardos o espinos, sino en un corazón con una tierra fértil. Y quiero decirte, tu corazón es esa tierra fértil. Entonces, la depresión, por ejemplo, no es de Dios. Toda la depresión, la tristeza y todas estas cosas que he nombrado proceden del diablo. Y la mente piensa, fíjate cómo funciona. La mente piensa en lo triste que estamos, en lo desgraciados, en lo solo, en lo desdichados, en lo desanimado, en que la vida no vale nada, en que todo es una decepción, ¿no? Estamos insatisfechos, estamos en desánimo y no sé cuántas cosas tú le quieras poner ahí. Cuando en el versículo 17 de Santiago 1 dice, de toda la creación nosotros llegamos a ser su posesión valiosa. Necesitamos cambiar nuestra mente. Eres la posesión valiosa de Dios para el creador del cielo y de la tierra. El inicio
está en el cambio de mentalidad y nosotros empezar a sembrarlos en nuestro corazón. Todas sus promesas son en el sí y en el amén. Aquí está la promesa para que nosotros, a través de esta promesa, podamos vencer todas esas cosas de la naturaleza pecaminosa, ¿sabes? Y yo la acabo de descubrir porque en este estudio la descubrí. Todas sus promesas son en el sí y en el amén. Segunda de Corintios 1:19. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel que Silas, Timoteo, y es aquel que Silas, Timoteo, ay, me falta un versículo, Dios mío. Ok, me lo voy a saltar esto. Y les pidieron diciendo, sí, definitivo de Dios es sí. Él siempre hace lo que dice. En versículo 20, perdón, me salté el 19. Pues todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo como un resonante del sí por medio de Cristo nuestro Señor, ¿no? Y dice amén, que significa sí. Y esto se eleva a Dios para su gloria. Todas las promesas de Dios son el sí y en el amén. Él no varía, Él no te dice hoy sí te sano, mañana no. ¿Sabes una cosa? Él ya nos sanó y por sus llagas hemos sido sanados. Y la enfermedad, aquí como lo vimos en este versículo, da a luz a través de qué? De la falta de responsabilidad. Yo sé que esto es muy, muy, muy fuerte lo que yo les estoy diciendo, pero escucha esto, esta es la promesa. Viene en segunda de Pedro 1, versículo 2 al 4. Versículo 2. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo el conocimiento trae a nuestra vida gracia y paz. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Esto es una promesa. Si tú crees que es muy difícil vencer, no te voy a decir con todos estos pecados que vienen en Gálatas, pero hay cosas que nosotros hacemos en lo oculto, como las mentiras, como el enojo a veces, como la gritería, como el control, tantas cosas que a veces nosotros estamos haciendo. Y él dice claramente, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Apunta este versículo y óralo. Segundo de Pedro 1, del 2 al 4. Y dice que mediante su poder, o sea, no es esto con tu poder, no es esto en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu de Dios. No es en nuestra carne y es cambiar el énfasis, es cambiar la perspectiva y ahí hacer tuya esta porción mediante el poder de recibir. Fíjate, puse esto y me encantó cómo quedó. Tu poder recibo, escucha esto, tu poder recibo, Señor, y fluye todo lo que necesito para llevar una vida de rectitud. Y así participo en tu naturaleza divina, escapando de toda la corrupción de este mundo causada por los deseos humanos. Imagínate qué hermoso. Esta oración que acabo de leer, ¿sabes? Es algo que nosotros necesitamos orar, porque voy a ir al versículo 4, igual de segunda de Pedro 1, versículo 4, y es el complemento. Y dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen en la naturaleza divina. O sea, la naturaleza de Dios está en ti y en mí. La naturaleza de Jesucristo. Y Jesucristo vino al mundo. Y Jesucristo supo, lo que era el dolor, lo que era el sufrimiento,
lo que era la traición y todas esas cosas. Y dice, esta promesa hace posible que ustedes participen en la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Si a veces nosotros pensamos, no, es que yo no puedo vencer esto. Este versículo lo dice, es a través de mi poder. Y esto es una promesa. Y dice, ustedes participan en la naturaleza divina y escapan a la corrupción del mundo causada por los deseos. ¿Dónde viene la corrupción, como lo vimos al principio? A través de los deseos humanos, que es la naturaleza pecaminosa. Y este versículo lo dice claramente, que nosotros participamos en la naturaleza divina de Cristo. O sea, ya no podemos decir, es que yo no puedo con la gritería, es que yo no puedo con las mentiras, es que yo no puedo con el control o con lo que se esté poniendo. Yo no puedo. ¿Sabes por qué no puedes? Porque estás diciendo que no puedes. Entonces necesitamos ser transformados. Él nos dio a su Hijo y ha determinado darnos la libertad en estas cosas. En Romanos 8, versículo 32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Cómo podemos pensar que Él nos enferma, que Él nos castiga? Ajá, que Él nos manda todo lo malo para que nosotros aprendamos. Ese no es el Dios de Israel. Ese es el Dios de este mundo. El Dios de este mundo es un mentiroso. Y el Dios de este mundo se llama Satanás. Y así como lo dije, 1 Juan 5:19, y el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, en la Nueva Traducción Viviente. 1 Juan 5:19. Entonces, nosotros no podemos decir que todo esto procede de Dios. Romanos 8, versículo 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? O sea, fuimos elegidos. Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Dónde está Jesucristo ahorita? Sentado a la derecha de nuestro Señor, intercediendo por nosotros, reinando con poder. ¿Sabes? Nosotros necesitamos tomar esta palabra, agarra 2 de Pedro, versículo 1, y óralo hasta que esto se haga carne, carne, carne en tu vida y digas, ¿sabes qué, Señor? Ahora mi carne es tu naturaleza. ¿No? Entonces, el Espíritu de Dios permanece en nosotros para que podamos conocer las cosas que Él nos ha dado gratuitamente. ¿Sabes? Hay cosas que no entiendes. Pregúntale al Espíritu de Dios. Prepárate para escuchar su palabra, sus indicaciones. Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 2, versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿A través de qué? De su espíritu. A través de buscarlo. Dice, busca el reino de Dios y su justicia. Si buscamos primero su reino, su justicia, todo lo que nosotros necesitamos va a ser añadido. La lista podría seguir y podría seguir. El punto es que Dios no es un ladrón. Dios está a favor de nosotros. Sus promesas están vivas y están activas. Lo único que se opone entre nosotros y la vida en abundancia es un evangelio de clichés, de mentiras, que promueve el fatalismo y la pasividad. ¿Sabes? No podemos ser pasivos nosotros en el evangelio, en las cosas de Dios. Necesitamos orar y tener esa hambre y sed de justicia por buscar más a Dios, porque la decisión de transformar nuestra vida está en lo que nosotros creemos. Porque Jesucristo hizo una obra de redención perfecta para que tú y yo tengamos una vida y vida en abundancia. En lugar de aprender a reinar en la vida, muchos se conforman o se encontentan, aunque pues es que así es, así me tocó,
¿no? Y esto es una mentira. Y pues lo que tenga que pasar, pues si Dios quiere, ¿qué? Dios quiere que crezcas en el conocimiento de Dios para que no sufras. Dios quiere que estudies. Dios quiere que tengas comunión con Él. Dios quiere que creas que Él ya terminó con todas las obras de la carne y que tú y yo, a través de su poder, participamos en su naturaleza divina. Eso es lo que nosotros necesitamos creer. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Nos conformamos. Es que si Dios quiere, pues si Dios quiere, ¿qué? Dios quiere que nos pongamos las pilas, Dios quiere que estemos estudiando, que estemos avanzando en su conocimiento para poder ser así como dice su palabra. ¿Sabes cómo dice su palabra? Que la creación anhela ver las manifestaciones gloriosas de los hijos de Dios. ¿Sabes para qué? Para que se conviertan a Dios. Para que digan, oye, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo que estás prosperando? Oye, ¿qué hiciste porque te sanaste? Oye, ¿qué hiciste? Y sabes todo eso, que nosotros le antojemos al mundo lo que Jesucristo está haciendo en eso, en nosotros. ¿Y sabes qué significa eso? Que la creación anhela ver las manifestaciones gloriosas de los hijos. Y tú y yo necesitamos activarnos más, creer más en su palabra, porque solamente Él es el único dador de vida. Romanos 12, versículo 2 dice, no te conformes a este mundo en la Reina Valera. Ajá, y en la traducción viviente dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Fíjate cómo aquí está dando una instrucción poderosa y dice, deja que Dios transforme nuestras ideas, nuestras costumbres, que Dios las transforme a través de su palabra, cambiándonos nuestro modo de pensar. Y el punto bien importante dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y muchas personas dicen, no, pues que se haga la voluntad de Dios, pero sí estamos decidiendo nosotros. Que este es el tema que voy a tratar la semana siguiente. Voy a seguir hablando de este tema. Yo sé que es un tema muy fuerte, pero sabes, este tema es necesario para que nos abra los ojos, el entendimiento y nosotros podamos creer que Dios es un Dios de abundancia, Dios es un Dios dador, Dios es vida, Dios es amor, Dios es resurrección, Dios es abundancia. Y todo lo que mata, roba y destruye procede de Satanás. Y no podemos llamar a la enfermedad y todo este tipo de cosas, no podemos llamarlas, ajá, que son, pues es que así me tocó, y es que así soy. Eso es conformismo. Él dice, no te conformes a este mundo, sea transformada en tu mente a través de la palabra de Dios. Permítale a Dios que transforme tu manera de pensar. Wow. Pues bueno, esta ha sido nuestra clase. Wow. Vamos a orar como por último para darle gracias al Espíritu de Dios. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por vivir en nosotros. Gracias, precioso Espíritu, porque sabemos que solamente en ti, precioso Espíritu de Dios, tenemos esa vida que Jesucristo, Señor, ganó para nosotros. Enséñanos, precioso Espíritu de Dios, a morir a todas las pasiones de la carne y apropiarnos de esa naturaleza divina que es Jesucristo. Nosotros creemos que ya no vivimos más, sino que Cristo vive en nosotros, que nosotros somos uno en Cristo, que nosotros, precioso Espíritu de Dios, hemos sido comprados con la sangre del Cordero, que el pecado no puede enseñorearse de nosotros, que las hemos muerto todas las pasiones de la carne y que el pecado no puede enseñorearse de nuestra vida. Porque eres tú, precioso Espíritu. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que vive en nosotros. Y yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú mostrándonos cómo nuestra naturaleza es esa naturaleza divina de Jesucristo. Gracias por esta promesa escrita en segunda de Pedro.
1, versículo 2 y del 2 al 4. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que todas tus promesas son en el sí y en el amén. Y que toda esa naturaleza pecaminosa, Señor, no tiene poder sobre de nosotros ni la maldad, Señor, porque tú veniste a vencer la maldad. Y nosotros a través del poder de tu Espíritu somos capaces, solo por el poder de tu Espíritu que mora en nosotros, de vencer todas estas pasiones de la carne. Tu palabra dice que en nuestra debilidad tú eres el que nos fortaleces. Entregamos a ti, Señor, todo enojo, toda distracción. Entregamos a ti, Señor, toda mentira, todo control, Señor. Todo lo que nos esté haciendo mal, Señor, te lo entregamos a ti y creemos que el poder del Espíritu, Señor, es el que nos da toda esa fuerza para poder salir. Gracias por tus promesas, Jesucristo, que son en el sí y en el amén para los que te aman. Gracias, Padre, por cada persona que me escucha esta noche y de las que me van a escuchar esta transmisión después. Gracias, precioso Espíritu, porque tú eres el que traes a la gente que necesita esta información. Gracias por el crecimiento espiritual que estás trayendo, Señor, a cada una de las personas que están escuchando. Quítale, Señor, todo velo, quita toda incredulidad, toda culpa, toda condena, Señor, hoy se cae de nuestra vida en el nombre de Jesús y empezamos a caminar en esa vida de abundancia que Jesucristo ganó por nosotros. Porque creemos, Señor, que el deseo de tu corazón es que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros recibimos, Señor, por fe todas tus promesas en el sí y en el amén, porque sabemos que para los que amamos a Cristo, Señor, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y si Cristo está en nosotros, somos la esperanza de gloria, Señor. Gracias, precioso, por tu palabra escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Gracias, Señor, por esta tierra fértil que da mucho fruto, que es nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias por la resurrección, por la vida. Gracias, precioso, por ser parte de tu naturaleza divina. En el nombre de Jesús, bendigo a cada una de las mujeres, de los varones que están conectados, que verán esto, Señor. Dale, Señor, entendimiento, revelación, conocimiento. Queremos ser, Señor, seres humanos de revelación y no de sentimientos. Gracias por cada persona que escucha esto. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y con toda bendición espiritual. Y hablo que nosotros estamos capacitados, Señor, para hacer todo lo que tú necesitas que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias. Me despido de Facebook. Gracias a todos los que nos acompañaron, Fabi, Marlene. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Y me despido de YouTube. Gracias, YouTube. Nos vemos el próximo martes.